Buenas tardes, mi amigo Cerrato. Saludos, bendiciones. Bien, bien. DJ, la pregunta que hoy nos congrega es, bueno, ya sabemos que la Trinidad es un solo Dios en tres personas, ¿no? Sí, una sola divinidad, una sola esencia, una sola deidad, Ajá, un Dios tres en tres personas. personas. Sí. Listo. Jesús, o sea, ¿hay tres dioses? Pero Cerrato siempre con la misma pregunta, siempre le respondo lo mismo y me pregunta lo mismo. Cerrato, podemos avanzar en otro tema. No, si tú quieres, pues puedes salirte. ¿Hay tres dioses, sí o no? No, no hay tres dioses. ¿Usted, Hay, no, no hay tres dioses. usted no cree en tres dioses? No, Dale. ¿Jesús es Dios? no, pero Cerrato, gracias Cerrato, porque tú siempre con lo mismo. O sea, parece que no tuviera más argumentos. Pero, ¿por qué le da miedo argumentar? No, pero es que ya lo hemos Por argumentado. eso, pero no todos los Escucha, textos, DJ, no todos los textos, no todos los textos. Cerrato, mira. Tú me preguntaste, esto lo hablamos cuando me subí. Vamos a avanzar en otro tema. Por eso, amigo, pero no todos los textos. No, no me da miedo, no todos los textos los hemos abordado, no todos los textos. Ok, ¿qué texto quieres abordar? Vale, si solamente hay un Dios en tres personas y no hay tres dioses, le hago una pregunta, el sujeto Dios, la persona Dios de Tito 2:13, ¿sí? ¿A cuál Dios sube cuando dice subo a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Es el mismo sujeto Dios, el de Tito 2:13, es el mismo sujeto Dios de Juan 20:17, al cual sube o es otro? Bueno, Cerrato, te voy a responder como siempre te he respondido. Si tú me preguntaste a mí, nosotros creemos un Dios, una deidad, una divinidad en tres personas. Entonces, el sujeto Dios, ¿verdad? Que es Cristo ahí precisamente porque tiene la misma deidad del Padre, sube a su Padre, que es su Dios y su Padre. Sencillo. Bueno, no queda claro. ¿Es el mismo sujeto Dios el de Tito 2:13? ¿Es el mismo sujeto Dios al cual él sube o es otro? No, no, no es el mismo sujeto Dios porque nosotros creemos un Dios en tres personas, es otra persona. Es el mismo Dios, no la misma persona, porque por eso nosotros creemos un Dios en tres personas. Acabaste de decir que no es el mismo sujeto Dios. Acabaste de decir que no es el mismo sujeto Dios. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra evidentemente que lo que ustedes creen, mi amigo, es un politeísmo. Acabaste de decir, no es el mismo sujeto Dios, pero ahora ya quieres arreglarla. No, es que no es el mismo sujeto, pero es el mismo Dios. No, mi pregunta no fue esa, le estoy preguntando, el sujeto Dios de Tito 2:13, ¿sí o no? El cual es Jesucristo. ¿Es el mismo sujeto Dios al cual él sube o es otro? No, no es la misma persona. No le estoy preguntando eso, amigo. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando si es el mismo sujeto Dios al cual él sube o es otro. Claro, claro, sí. Escucha. Es que ese rato, Dios mío. Okay. No, ese rato. Escucha. Nosotros creemos un Dios en tres personas. Así que las tres personas se pueden llamar Dios porque tienen la misma deidad, porque tienen la misma divinidad. Entonces, en el Tito capítulo 2, versículo 13, se está hablando de Cristo. El mismo que está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es el mismo que dice, subo a mi Dios y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Listo. La pregunta ¿es el mismo sujeto Dios al cual él sube o es otro? No, no es el mismo sujeto al que sube, no es el mismo. ¿Por qué no es? Porque precisamente Cristo está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no está diciendo, subo a mí mismo, que soy mi mismo Padre. Esa es la locura que tú crees. Pero yo te voy a hacer ahorita la Dale, pregunta. dale, déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Miremos esto, mire. Este es
Esto es lo que creen los amigos trinitarios. Es lo que se manifiesta o se llama politeísmo. ¿Por qué? Porque primeramente no existe un solo verso bíblico que diga que Dios son tres personas diferentes o distintas. No lo hay, no existe, no lo hay. ¿Para qué le pregunto eso al pastor DJ Gelis, pastor trinitario? ¿Para qué se lo pregunto? Si él va a decir que el texto no existe. Y si él insiste en que existe el verso, pues tiene que mostrarlo. Dos. Punto número 2. Le he preguntado si Jesús es el mismo sujeto Dios al cual él sube, siendo el Dios. Tito 2:13. Dice que no es el mismo sujeto Dios. Entonces, si no es el mismo sujeto Dios, evidentemente usted no cree en un Dios en tres personas, sino que cree en tres dioses. ¿Sí? Cree en tres dioses. Esto significa que la doctrina de ustedes es politeísta. Primeramente, porque no hay ni un solo verso bíblico, señor Dillargelis, que diga un Dios en tres personas. Ni uno solo. Segundo, que si Jesús siendo Dios sube a Dios, como usted acaba de decir, sube a Dios, el cual es su Padre, el cual es su Dios, el cual usted mismo dijo, entonces usted indica que Dios, el cual en Jesús tiene también Dios. ¿Dónde la Biblia dice que Dios tiene Dios? Es imposible, señor Villargelis, que la Biblia diga Dios tiene Dios. ¿Dios necesita de un Dios? Ahora, yo sí le puedo demostrar a usted que esas palabras de Jesús las dice desde el punto de vista del cumplimiento de las escrituras. ¿Ah? Jesús dijo, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Y en la ley, los salmos y los profetas solamente existe un solo Dios, pero no dice que un Dios en tres personas, dice un solo Dios, el cual es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Él es el único Dios. Punto número 2. Como Jesús dice eso, esas escrituras nos dicen que Jesús como el hijo de David, como ese hijo de hombre, Salmo 80:17, llamaría a Dios tu Dios y Padre. ¿Dónde lo dice? Salmo 89, leámoslo allá. Entonces, imposible. Hola, esto es la mata del politeísmo. ¿Ah? Y después dicen que uno se inventa de que ellos creen en varios dioses. No, es que usted mismo lo dice. Salmo 89:25, así mismo pondré mis manos sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Me clamará. ¿De quién está hablando? Del hijo de David. ¿Sí? Segunda de Samuel capítulo 7, verso 12. En adelante. No dice que Dios tiene Dios. No, sino dice, y cuando tú duermas con tus padres, le dice a David, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Hombre, yo creo que una de las más grandes herejías, ¿sí? Con todo respeto lo digo, es esto, la Trinidad. No, creemos en un solo Dios en tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. No, es que Dios sube a Dios. Dios sí sube a Dios. Dios sube a Dios su Padre. O sea que Dios tiene necesidad de otro Dios. Dios sube a otro Dios. Herejía total. ¿Qué quiere preguntar, amigo Diller? Ok, mi amigo Cerrato. Bueno, como no te voy a refutar, porque voy a hacer mi pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta según lo que dice Juan. Escucha bien mi pregunta. Juan 16:28, mi amigo Cerrato. Juan 16:28. Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mi pregunta es, ya que para usted hay un solo sujeto en la deidad, mi pregunta es, ¿quién es el Dios verdadero? ¿El que salió o a quien va? Esta es mi pregunta. La pregunta es suya. Bueno, si yo no, bueno, voy a responderle. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿A quién va? ¿O el que salió? ¿Cómo es que es? ¿Al quién va o el que salió? Nuevamente le voy a leer el texto a mi amigo Cerrato, porque mi amigo Cerrato lo voy a sepultar aquí en su doctrina. Amigo Cerrato, Juan 16:28 dice, Jesús dice, hay un sujeto que está diciendo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esta es mi pregunta.
¿Quién es el verdadero Dios? ¿El que salió o a quién va? Bueno, vamos a responderle. Amigo DJ Argelis, el verdadero Dios se llama Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. No. Dice allí, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios es Jesucristo. Y se lo voy a decir, si usted cree que Jesucristo al decir he salido del Padre y voy al Padre, es otro verdadero Dios, usted está equivocado. ¿Sí? O es también el verdadero Dios, está equivocado, porque Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios. No dice es otro verdadero Dios. ¿Por qué es el verdadero Dios? Se lo voy a demostrar. Porque Él es el único Dios, el Padre. ¿Por qué Jesús dice salir del Padre? O sea que cuando Jesús dice salir del Padre es que Dios sale de Dios. ¿A eso es lo que se refiere? Un Dios sale de otro Dios. Imposible, porque dice la Biblia, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Es decir, es imposible. ¿Por qué Jesús dice esto? El profeta Zacarías nos lo dice. Nos dice, de mí o de él saldrá la piedra angular. De él saldrá, dice por aquí Zacarías, de él saldrá la piedra angular. De él, de Yahvé o de Jehová. De él saldrá, dice por aquí, de él saldrá la piedra angular. ¿De quién? De Jehová. De él saldrá. La piedra angular, ¿quién es? Cristo. Eso lo dice por allá el libro de Pedro, primera carta de Pedro. Edificados en él, piedra viva, piedra angular, preciosa, la cual desecharon los edificadores. Y también dice, la piedra que ha desechado los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Pero indica que Jesucristo al salir como la piedra angular es otro Dios u otra persona divina. No, amigo, no, y se lo voy a demostrar. La piedra angular es el mismo Jehová. Capítulo 20 capítulo de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer allá, capítulo 28 de Isaías. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra reprobada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra angular? ¿Quién es esa? Leámoslo, capítulo 8 de Isaías, capítulo 8. Dice, Jehová de los ejércitos al santificar sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por real morador de Jerusalén. Por eso Jesucristo es la piedra angular, porque él es el único y verdadero Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso Juan, en el capítulo 12, verso 39 al 41, dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. El que habló Isaías, que habló acerca de él, el cual es esa piedra angular preciosa, es el mismo Jehová y Jehová es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8. Por eso por eso Juan llama a Jesús el Padre, que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, y que cuando él se manifieste, le veremos tal como él es y seremos tal como él es. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuál Dios? Habla de un único Dios, de aquel que fue manifestado, el Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él está hablando de Dios, del Padre, sabemos que cuando él se manifieste, le veremos tal como él es y seremos tal como él es. Refutado, amigo. Bueno, mi amigo hace rato nos ahorita es porque yo le estoy haciendo una pregunta y no me respondió la pregunta. Mi amigo Cerrato, tú no me respondiste la pregunta. La pregunta mía nuevamente la voy a hacer para las 92 personas que están allí conectadas. Mi amigo Cerrato, esta es mi pregunta. La pregunta que yo hice hace rato fue, ¿quién es el verdadero Dios? ¿El que salió o a quién va? Porque ahí hay un sujeto y ese sujeto es Cristo. Cristo está diciendo, he salido de Dios y he salido de Dios y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Jesús está diciendo que va al Padre y no solamente Jesús lo dice ahí. Cuando usted lee Juan 14, capítulo 31, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago.
¿Quién lo envió? El Padre, a quien precisamente Él va. Él va. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amigo Cerrato, usted está, mejor dicho, refutado. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que estará, porque yo voy al Padre. Mi amigo Cerrato tiene a Cristo mintiendo. En realidad Cristo no iba a ningún padre. Eso es lo que tiene que predicarnos Cerrato, que Jesús no iba a ningún padre y que Cristo nos mintió. Cristo, según mi amigo Cerrato, no mintió, porque él no iba a ningún padre y Cristo tampoco salió de ningún padre. Entonces cuando Cristo dice yo soy en el Padre y el Padre en mí, si no existía ningún padre, ¿cómo es que el Padre está en él y él en el Padre? Esto es una locura, por favor, que le echen, que busquen, y él formó precisamente a mi amigo Cerrato, porque mi amigo Cerrato no pudo responder la pregunta. Listo, tiempo. 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 ¿Cuántos minutos quieres? ¿Cuál tiempo? ¿Cuántos minutos quieres? ¿Cuál tiempo? Si tú te tomaste como 5 minutos. ¿Cuántos minutos quieres? Cálmate, Cerrato. Está siendo refutado, tranquilo, Cerrato, pero ¿para qué me mandas la invitación si sabes que siempre yo te sepulto tu doctrina? Escucha bien, Cerrato. Juan capítulo 4, versículo 34, ya con esto termino. Juan 14, versículo 31 dice, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así. Amigo Cerrato. Tiempo, amigo Díger. A ver, mi pregunta, por favor, déjame preguntar. Mi pregunta es, vamos a preguntarle al pastor Díger Gelis. El sujeto Dios que es Jesús de Tito 2:13 y de Juan 20:27, ¿sí? ¿Es el mismo sujeto Dios del cual salió o es otro? Se fue el pastor Díger Gelis. Pastor Díger Gelis, ¿por qué saliste corriendo? ¿Ah? Se fue el pastor Díger Gelis. Salió corriendo. ¿Ah? Pastor Díger Gelis, ¿por qué salió corriendo? El pastor Díger Gelis salió corriendo. Miren, ese es el problema de la Trinidad. Pastor Díger Gelis, vuelva. No salga corriendo, pastor. No salgas corriendo. Ven, respóndenos. Dado que tú dices que Jesucristo como Dios salió de Dios, respóndeme la pregunta, sencillo. Respóndeme la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué salió corriendo el pastor Díger Gelis? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Vuelve. Esto está bueno. Pastor Díger Gelis. ¿Pero por qué te vas? Yo soy tu piedra en tu zapato. Dale. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Un poco bajo. ¿Por qué te vas? Ok. Pastor Díger Gelis, hágame un favor. ¿Me vas a hacer Sí. Por favor, seamos prácticos, ¿vale? Escuche la pregunta. Pastor Díger Gelis, escuche la pregunta, escúchela. Si Jesús es Dios de Tito 2:13, es Dios, de Juan 20:28, es Dios, Timón lo llama Señor mío y Dios mío. ¿Es el mismo sujeto Dios del cual salió? ¿Yo he salido de Dios? ¿Es el mismo sujeto Dios del cual salió o es otro? Responda. Respóndanos, por favor. ¿Es el mismo sujeto Dios del cual salió y cuándo salió de Dios? No va a responder. Miren, no va a responder. Pastor Díger Gelis, respóndanos, por favor. Cerrato, ¿cómo tú? Si no me activas el micrófono. No, usted lo puede activar. Pastor Díger Gelis. Yo tengo problema, no puedo activar el micrófono. Tiene problema. Bueno, no es problema mío que su celular no puede activar un micrófono. No, lo que pasa es que su amigo me tiene. Ajá. Listo. Qué bien.
Pastor Digelis, dado que usted nos dice que Dios sale de Dios, ¿no? Bueno, Jesús no es el mismo sujeto Dios. Mi pregunta es, dado que Jesús sale de Dios, y eso lo afirma, yo de Dios he salido, y Él es Dios, Tito 2:13, ¿sí o no? Juan 1:1. Mi pregunta es, Jesús, Dios de Tito 2:13 y de Juan 20:28, ¿es el mismo sujeto Dios del cual salió? Si su sí o no. Si su respuesta es no, díganos por favor de cuándo salió de cuándo salió de ese Dios. Perdón, si su respuesta es sí, díganos por favor de cuándo salió de ese Dios. Onda. No puede responder. Quedó calladito y está el micrófono activado. Ustedes lo escuchan ahí, sollozar. No puede responder. Sencillo. Si Jesús es otro Dios, no tengo la opción. ¿ah? Es que yo tengo problemas en el micrófono. Tú tienes que, si tú me lo pagas, tú mismo tienes que. Amigo, está prendido. Solamente responda. Vuelvo y le hago la pregunta. Dado que Jesús es Dios, Tito 2:13 y Juan 20:28. Y él salió de Dios. Díganos, por favor, el sujeto Jesús, la persona Jesús, el cual es Dios. ¿Sí? ¿Este es el mismo sujeto Dios del cual salió o es otro? Si su respuesta es que no es el mismo sujeto Dios, díganos cuándo salió de ese Dios. Ok. Bueno, primero nosotros no decimos que Dios salió de Dios. Eso es algo, un muñeco de paja que mi amigo... Amigo, por favor, respóndame la pregunta. Respóndame la pregunta. ¿Es el mismo sujeto Dios del cual salió? ¿Sí o no? No es el mismo sujeto Dios, porque lo que nosotros creemos es un Dios en tres personas, una divinidad, una deidad. Lo que sale es precisamente la persona del Hijo, porque él mismo lo dice. Yo he salido de Dios, yo, Cristo. Y ha salido precisamente la palabra enviar es igual, perdón, la palabra salir es el mismo enviar. Y por eso Cristo dice claramente, ¿verdad? De Dios he salido. ¿Por qué? Porque el Padre lo envía. Él estaba con el Padre, Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tú y yo teníamos antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo existiera. Ya estaba precisamente Cristo, y por eso es que Él viene a este mundo, porque Él también es la vida eterna de primera de Juan 1:1. Él es la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Entonces, por eso es que nosotros queremos, mi amigo, precisamente un Dios en tres personas, porque la persona del Hijo es Dios por la naturaleza, por tener la misma naturaleza de su Padre. Amigo, qué pena me da con usted, discúlpeme, pero enviar no es lo mismo que salir. Allí el verbo es etse, si no estoy mal, que es salir al exterior. No es enviar, ¿sí? No me mienta, por favor, no me mienta. Sí, no es lo mismo enviar. Díganos, entonces, dado que no es el mismo sujeto Dios, ¿cuándo salió Jesús de Dios? Ok, Jesús lo dice. Desde la eternidad Él salió y vino al mundo. Por eso dice, yo salí del Padre y he venido al mundo. ¿A dónde estaba Cristo antes de salir? Pues obviamente no estaba en el mundo, porque Él dice, salí y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿A dónde estaba Cristo? Juntamente con su Padre, porque Él era la vida eterna que estaba con el Padre. Gracias. Mire esto, mire. Entonces, Dios salió de Dios, dado que no es el mismo sujeto. Ya usted dijo que no era el mismo sujeto Dios. Y Jesús es Dios, no es el mismo sujeto Dios. Entonces, ¿Dios sale de Dios, sí o no? Hace rato, ya yo te respondí la pregunta. No puedes hacer más preguntas. Dale, gracias. Yo también tengo que hacerte dos preguntas. Gracias. El pastor trinitario Digelis dice, nosotros no creemos. Ojo, ha dicho, nosotros no creemos que Dios sale de Dios.
no creemos, pero acabó de afirmar que Dios sí salió de Dios. La pregunta fue sencilla. Y después dicen que nosotros nos inventamos de que ellos son politeístas. La pregunta es sencilla. Jesús es Dios. Tito 2:13, Juan 20:28. Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Pablo dice, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Pablo. ¿Sí o no? En Tito 2:13 vemos que Pablo llama a Jesucristo Dios. Juan 20:28 lo llama Tomás. Y Jesús dice, yo de Dios he salido. La pregunta es sencilla. ¿Es Jesús el mismo sujeto Dios? Jesús, el sujeto Dios, ¿es el mismo sujeto del cual salió o es otro? No, no es el mismo sujeto, es otro. Entonces, si es otro, Dios sale de Dios. Y dice que no lo enseñan, lo enseñan. Dios saliendo de Dios. Y dice, la palabra allí de salir es lo mismo que enviar. Falso. Él cree que está hablando con un neófito. Falso, no es lo mismo. No es la misma palabra. Habla de salir. ¿Sí? Del interior al exterior, habla de salir. Le pregunto, ¿desde cuándo salió de Dios? Desde la eternidad. Es decir, Jesús no ha terminado de salir. Porque ¿qué es la eternidad? Ojo a la respuesta. Jesús salió de Dios desde la eternidad. Y la respuesta, ¿qué es la eternidad? La eternidad es un eterno presente. Es decir, Jesús no ha terminado de salir de adentro de Dios. Es decir, un Dios saca desde adentro de él a otro Dios. Tremendo eso. Y no ha terminado de salir, porque es desde la eternidad. Está saliendo desde la eternidad. La eternidad es un eterno presente. La Trinidad, ojo, mire, esto lo dice un pastor trinitario. Esto lo está diciendo un pastor trinitario. Hombre, sí son politeístas. Sí son politeístas. Ojo, señores trinitarios, miren, esto es lo que ustedes creen. Algo que la Biblia no dice. Yo les estoy demostrando en la Biblia cómo es que Jesús salió de Dios. Salió como la piedra angular, siendo él mismo. Es decir, he aquí la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? He aquí el siervo. Dice Zacarías 6, cuyo nombre es el renuevo. Aquel varón cuyo nombre es el renuevo. Esa es la piedra angular. Zacarías capítulo 6 dice, aquel varón cuyo nombre es el renuevo. Sobre él, sobre esa única piedra, dice allí, sobre esa única piedra hay 7 ojos. Y es sobre el varón el renuevo. Dice aquí, y le hablará diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. El varón, él es la piedra angular. El varón, ese hombre, salió de Dios. ¿Cómo Jesús salió de Dios? Como hombre. Es decir, al manifestarse como un ser humano. Pero ¿quién es la piedra angular? Dios mismo, Jehová mismo, como se lo demostré en Isaías 28, Isaías 8. Jehová mismo. Pero no, tienen a un Dios eterno, un Dios saliendo desde la eternidad. No ha terminado de salir. Tienen un Dios saliendo de otro Dios. Qué paradojas. Permitémosle la segunda pregunta al señor Gelis. Señor Gelis, haga su pregunta. Mi pregunta. Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Mi pregunta es, ya que ustedes tienen un solo sujeto en la deidad, y es Jesús, mi pregunta es, ¿quién es ese Padre que le da vida al Hijo? ¿Quién es el Padre? Pues el Padre es el único Dios, Yahvé, Jehová. Ese es el único Dios. Ahora, ese mismo argumento, amigo Diller, lo refuta usted. Voy a leerle algo. Mire, dice que el Padre le dio vida al Hijo tener vida en sí mismo. Si le dio es que no la tenía. Le dio para que tuviera vida en sí mismo. Y no solamente le dice eso, le dice otras cosas más. ¿Ya? La Biblia dice que Jesús no hace las cosas por él mismo. Entonces Jesús no puede ser Dios, según usted, porque necesita que el Padre le dé vida. Jesús no hace las cosas por él mismo. Entonces, Jesús no hace nada por sí mismo. Juan capítulo 5, verso 19. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Necesita que otro haga las cosas por él. Necesita que el Padre le dé vida. Juan 8:28, leamos por acá Juan 8:28.
Juan 8:28, vamos a leer Juan 8:28. Jesús necesita de otro para que haga las cosas por él. Usted tiene un Dios pequeñito, por eso usted necesita tener un Dios que necesita de otro Dios, un Dios que sube a otro Dios, como usted mismo lo ha dicho, un Dios que sale eternamente de otro Dios, como usted mismo lo ha dicho. ¿Ya? Y necesita un Dios que le dé vida a otro Dios. Necesita un Dios que haga las cosas por otro Dios. Eso sí es lamentable lo que usted argumenta. Vamos a leer Juan 8:28. Juan 8:28, ¿qué nos dice? Dice acá, les digo, pues Jesús, cuando veáis, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Jesús no hace nada por sí mismo. Este pastor DJ Argelis tiene un Dios que necesita otro Dios para hacer las cosas, un Dios que necesita de otro Dios para tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es la Trinidad, eso es la Trinidad. Y él va a decir que el Padre es el que le da vida a Jesús, que el Padre es el que hace las cosas por Jesús, porque no entiende la Escritura. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque él siendo hombre necesita como hombre que otro le diese, que Dios le diese vida, como hombre, no estoy diciendo como Dios, como hombre, porque Dios es el que da la vida a todos los hombres. ¿Sí? Como hombre necesita que Dios haga las cosas, como hombre, no como Dios. Como Dios es el único Dios que puede hacer todas las cosas. Como hombre necesitaba que Dios estuviese en él, porque eso es lo que dice la Escritura. Ciertamente le dice Isaías, ciertamente en ti está Dios. Se lo dice a un siervo, a un hombre, ciertamente en ti está Dios. Pero como Dios, ¿quién es? Ciertamente le dice Isaías, ciertamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. ¿Sí? Esa es la respuesta bíblica, amigo DJ Argelis. Usted tiene un Dios que no puede hacer las cosas, un Dios que necesita de otro Dios. Lamentable, ¿no? Bueno, hágale. Le doy 3 minutos. Ok. Yo no sé por qué Cerrato me invitas y siempre yo lo refuto. Mi amigo Cerrato, el texto dice, y mi pregunta fue puntual, ¿quién es ese padre? Yo pensé que él iba a decir que el padre es el hijo, porque para ellos el padre es, perdón, para ellos el hijo es el padre manifestado en carne. Para mi amigo Cerrato, el hijo es el padre manifestado en carne. Entonces aquí el texto dice, ¿verdad? Que el padre le ha dado vida al hijo. Entonces, ¿pero quién es el politeísta? Mi amigo Cerrato tiene dos padres en el texto. Tiene un padre, ¿verdad? Que en este caso es el padre porque dice, el texto dice, así como el padre tiene vida en sí mismo, le ha dado el hijo el tenerla en sí mismo. Claro que hay dos sujetos. Mi amigo Cerrato, pero no pudo responder mi amigo Cerrato. ¿Quién es el padre en el texto? ¿El que le da vida o el que está recibiendo la vida? Mi amigo no tiene cómo responder. Porque precisamente nosotros creemos, por eso es que nosotros creemos en un Dios de tres personas. Claramente, ¿por qué? Porque el Hijo, así como el Padre, tiene vida en sí mismo, por ser Dios, por naturaleza, de esa misma manera se lo otorga al Hijo que la tenga en sí mismo. Y por eso es que hay dos en el texto, no uno, mi amigo. Ahora, mi amigo hace rato se fue a Juan 8:28, pero no terminó de leer el texto. Qué terrible, ese rato se quedó en la mitad de la lectura. Y dice la palabra del Señor, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy ¿qué? ¿El Padre? No, mi amigo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sepultado, mi amigo Cerrato, usted debería predicar la Trinidad, no la unicidad, mi amigo, porque no puede responder a mis preguntas, mi amigo Cerrato. Le he hecho dos preguntas y no las he podido responder, mi amigo Cerrato, porque el texto de Juan capítulo 5 versículo 26 sepulta, mi amigo, porque entonces tenemos al Padre dándole vida a una manifestación, pero a la misma vez esa manifestación, según mi amigo Cerrato, es la carne. Pero ese hijo que le está dando vida es el mismo hijo de Juan, de Hechos capítulos 3, versículo 13, donde dice, y mataste al autor de la vida, al justo, al santo. Pero mi amigo Cerrato tiene precisamente a una manifestación en carne muriendo por él, y no la persona del hijo, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Gracias, mi amigo Cerrato. Muchas bendiciones. Bueno, amigo, gracias.
Bueno, miremos esta locura que dice el pastor DJ Ellis. El pastor DJ Ellis dice que Dios necesita que otro Dios le dé vida. Esa es la locura del pastor DJ Ellis. Dios, el Hijo, necesita que otro Dios le dé vida. ¿Cómo es posible que Dios, el autor de la vida, necesita que otro Dios le dé vida? Según lo que ha leído, según lo que ha leído él. ¿Dios necesita que otro Dios le dé vida? No tiene vida en sí mismo. No tiene vida en sí mismo. Porque el Padre es el que le da vida. ¿Cómo es posible eso si son tres personas, pastor DJ Ellis, son tres personas coiguales, coeternas, semejantes la una de la otra? Pero usted necesita que Dios le dé vida. El Padre, Dios le dé vida al Dios Hijo. Tremendo eso. ¿Sí mira? Y el texto de Juan 8:24. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo esto? Juan 8:28. Le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según enseñó el Padre así hablo. El que me envió conmigo está. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús dijo esto? Por eso yo digo que Jesús está hablando desde el punto de vista de su humanidad, porque desde el punto de vista de su humanidad necesita de verdad que Dios le dé vida. Porque un humano no puede ser humano si no está el ser divino dándole vida. Y según Isaías 42 y Zacarías capítulo 12, Dios es el que da vida a todo ser humano, el que pone el espíritu de vida dentro de un ser humano. Y Jesús es llamado hombre. Se fue el pastor DJ Ellis, se fue. Es que no aguanta. No aguanta. Sí, miren, no aguanta. Abandonó de nuevo. Abandonó. Porque según Juan 7:42, Jesús era un ser humano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Está hablando de Jesús. Y Jesús allí es un ser humano común y corriente. Un ser humano común y corriente. Por eso dice, el que me envió conmigo está. Aquí dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Dónde estaba el Padre? Estaba en él. Dios estaba en Cristo, el Padre que mora en mí. No estaba en el cielo, estaba en él. Para que se cumpliese lo que dice Isaías. Isaías le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel que salvas. Esa es la verdad. Bueno, mis hermanos, lleven los libros de la unicidad, la única verdad. Yo tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad. Llévelos, por favor. Marquen. Si están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745.